Muy buenas noches, amados hermanos. Es un gusto nuevamente poder estar en esta hora con ustedes para poder tener un tiempo para estudiar un poco la palabra del Señor, retomando nuestros temas de guerra espiritual. Estamos viendo ahorita, prácticamente sería como la introducción acerca de ver las actividades o cómo opera, cómo trabaja el enemigo. Y él trabaja de muchas formas, las cuales la iglesia hoy tiene que conocer cuáles son esas formas, o como dice la Escritura, que no desconozcamos las maquinaciones del enemigo. En otras palabras, cómo trabaja, cómo opera, y sobre todo en este tiempo donde podemos ver que el mundo está siendo influenciado a través del miedo, a través de la censura, a través de muchas cosas que hoy Dios quiere que usted y yo conozcamos, porque el que conozcamos la verdad, dice la Escritura, que la verdad nos hará libres. Así que le invito a que tomemos un tiempo para orar primeramente y poner este tiempo en las manos del Señor, y que sea Él el que hable a nuestra vida, a nuestro corazón. Así que le invito a que ahí donde usted se encuentre, dispongamos un momento para orar al Padre. Amado Dios, gracias Señor por el don de la vida. Gracias Señor porque nos permites estar un día más delante de ti, Señor. Gracias Señor porque en ti podemos confiar, Señor. Reconocemos que somos pecadores, Señor, hoy delante de ti, y venimos clamando misericordia, Señor, ya que hemos confesado nuestros pecados y nos hemos apartado de ellos. Ten misericordia, Señor. En esta noche, Señor, te ruego que abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales, Señor. Que hoy podamos comprender, Señor, cómo es que el enemigo está operando de muchas formas, Señor. Pero dice tu palabra, Señor, que no debemos ignorar el cómo trabaja, Señor. Hoy te ruego que hables a través de mi vida, Señor, que quites toda palabra de hombre, que seas tú el que traiga esa revelación a nuestra vida de tu palabra, Señor. Y que como iglesia podamos caminar y luchar y peleando la buena batalla, Señor. Gracias, Padre, porque en ti somos más que vencedores, Señor. Porque es más fuerte el que está con nosotros que aquel que está en el mundo, Señor. Gracias por ser nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. A ti sea la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos en esta hora nuevamente. Recordando que hace 8 días estábamos viendo y veíamos que el enemigo opera a través de calumnias. Cuando de repente se levantan en la iglesia a hablar de algún ministro, a hablar de los líderes, o hablar de algún hermano, incluso hasta se levantan falsos testigos, y vemos que levantan calumnias en contra del pastor, de la familia del pastor. Cuando vemos el que está trabajando ahí es el enemigo. No olvidemos que Pablo nos hace la reseña de que el enemigo, ¿verdad?, está como león rugiente. Pero Pablo, cuando le hablaba a la iglesia de Efeso, le comentaba que era importante que nuestra lucha, que sepamos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores de las tinieblas, dice, que habitan en los lugares celestiales. Entonces ya vimos el origen del enemigo, que Dios no lo creó. Él tomó la decisión de permitir que en su corazón entrara el orgullo, la soberbia, la altivez, el querer ser igual a Dios, el aferrarse, ¿verdad?, a querer tomar un lugar que no le corresponde. Nadie nunca jamás podrá ser más que el Creador. El Creador es todo. Pero bien, vamos a darle continuidad, y hoy quiero tocar el punto de que Satanás, y que el Señor lo reprende en esta hora, es el padre de los incrédulos. Vemos que hoy en el mundo hay tanta incredulidad
¿Cómo pueden creer en un coronavirus, por ejemplo, que no se ve? Al simple vista no se ve, pero vemos los efectos que está ocasionando. Entonces, es como decir, podemos observar una pintura y podemos apreciar tal vez el arte a través de esa pintura, pero nosotros no vimos quién lo pintó, pero sin duda hubo un pintor. Podemos ver un edificio que fue construido, aunque tal vez no lo vimos construir, que quien lo estuviera construyendo, pero vimos que ahí obviamente hubo arquitectos, ingenieros, y sin duda el mayor arquitecto de este mundo es Dios. Es Dios el creador de todas las cosas, y vemos en Génesis capítulo 1, cuando Dios empezó a crear todas las cosas con el poder de su boca, podemos nosotros notar que cuando cada vez que Él terminaba un día en hacer algo, decía, y lo que Dios hizo es bueno. Otra verdad que tenemos que ver hoy en las Escrituras es que Satanás es el padre de todos aquellos incrédulos, de todos aquellos que no creen. Y no olvidemos que Dios va a permitir en los últimos tiempos que venga un poder engañador sobre las personas, sobre todo por aquellos que no creen, sobre todo por aquellos que se les ha compartido el Evangelio y no han querido creer, o algunos que creían hoy han apostatado de la fe, le han dado la espalda a Dios, y esos son señales de los últimos tiempos. Quiero que me acompañen por favor al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 41 al 44. Juan, capítulo 8, versículos del 41 al 44. Y dice la palabra del Señor: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Aquí vemos Jesús hablándole a los fariseos, porque los fariseos intentaban capturarlo, y usted sabe que lo que había en su corazón es que lo querían matar, porque ellos veían que la verdad mucha gente lo empezaba a seguir, estaban perdiendo ellos cierta autoridad que ya tenían, que ellos tenían. Y vemos que aquí Jesús los reprende diciendo: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron: nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Y Jesús les dijo: si Dios fuera vuestro padre, me amaréis, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Porque no entendéis lo que digo, porque no podéis oír mi palabra. Sois de vuestro padre el diablo, que el Señor le reprenda, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no ha mantenido la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque él es mentiroso y el padre de mentira. Mire qué palabra tan tremenda Jesús soltó aquí a esa gente, porque dice: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque vemos que Satanás es el padre de mentira, y él dice hoy las verdades a medias, o sea, distorsiona la verdad, y una verdad distorsionada o una verdad a medias son mentiras. Entonces vemos que en este pasaje Jesús simplemente no hablaba porque eran descendientes físicos de Abraham. Jesús, sin embargo, ellos demostraron que no eran hijos de Abraham o de Abraham, porque no estaban haciendo las obras de Abraham. De hecho, ellos estaban tratando de matar al Señor Jesús. Y el versículo 44 les dice que su padre realmente es el diablo, porque alguien que practica la mentira, alguien que no camina en la verdad de Dios, su padre es el diablo. Entonces, mire, es muy simple, amado. En el Señor es el sí y el amén. En el Señor nosotros tomamos la decisión de seguirlo o de darle la espalda. Aquí solo hay dos: estamos con Dios o estamos en contra de Dios.
Entonces, amados, es muy importante que veamos que hoy en el mundo hay mucha incredulidad. Y yo lo vuelvo a decir, acaba de pasar el mes de diciembre, donde muchos, o la gran mayoría de las personas en el mundo, celebran la Navidad. Y la Navidad viene de una palabra que es natividad, que habla de nacimiento. Según el mundo, ellos celebran el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Y nosotros ya hemos explicado bíblicamente, nos da reseña de que nuestro Señor Jesucristo nació aproximadamente entre los meses de septiembre y octubre, entre las fiestas de las cosechas o la fiesta del tabernáculo, del tabernáculo. Entonces, amados, ¿cómo es posible que celebremos el nacimiento de Jesús y estemos rechazando el evangelio de Jesús? Porque hay incredulidad. Solo tomamos, o la gente toma lo que le conviene vivir. Entonces, si algo se caracteriza a Satanás, es por ser asesino y por la mentira. Porque él, vemos que desde el principio, él engañó a Eva y Adán, ¿verdad? Se dejó engañar también porque escuchó la voz de su mujer. Pero él vino a engañar desde el principio, y él vino a matar, no físicamente, sino espiritualmente. Por eso el Señor Jesús dice, no temamos al que puede matar este cuerpo, sino al que puede matar el alma. Porque Jesús a eso vino a salvarnos. Él nos vino a salvar de esa segunda muerte, que es esa muerte espiritual. Él, antes, usted y yo, cuando estábamos en el mundo, nosotros estábamos muertos espiritualmente. Y la muerte es separación de Dios, según nos enseña el apóstol Pablo en el libro de los Romanos. Que nosotros, al estar separados de Dios, ya había una muerte espiritual. Cuando viene Jesús a nuestra vida, cuando viene Jesús a nuestro corazón, nosotros volvemos a nacer, y nacemos de espíritu. Lo que Jesús le explicaba a Nicodemo, que te era necesario nacer, de nuevo. Es necesario que el cristiano, es necesario que el Hijo de Dios verdaderamente vuelva a nacer. No basta solo con decir que ya recibió a Jesús en su corazón, porque nuestros hechos también tienen que hablar de lo que hemos confesado con nuestros labios, porque nosotros tenemos que hablar más con nuestros hechos que con nuestras palabras. Y vemos que aquí Satanás, siendo en forma de serpiente, fue y sedujo a Eva, diciéndole, con que Dios ha dicho, metiendo una duda, ¿verdad? Transquiversando la verdad. Y vemos ahí que miente. Y eso provocó una muerte espiritual en Adán y en Eva. Y de tal forma, usted sabe, ellos fueron sacados del Edén, y se pusieron 2 arcángeles a la entrada del Edén para que nadie más pudiera entrar. Y Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Pero todo empezó con una mentira, y esa mentira los llevó a una muerte espiritual, porque no hay verdad en él. Y los que son hijos del diablo, que el Señor los reprenda, no quieren ver la verdad tampoco. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Jesús. Jesús es el único medio que el Padre dio para que la gente o los seres humanos podamos ser salvos. Solo por medio de Jesús. Es de ahí que el nombre de Jesús significa el Salvador. El Salvador que vino a quitar el pecado del mundo y a darnos una nueva esperanza. Por eso, cuando Él es crucificado en la cruz y Él muere en la cruz, dice la Escritura que el velo se rasgó de arriba a abajo. Ese velo que cubría el lugar santísimo, donde solo podría entrar el sumo sacerdote una vez al año. Y entonces, a través de eso nos enseña la Escritura que gracias a la muerte de Jesús, nosotros hoy tenemos acceso a la presencia del Padre todos los días. Porque cuando Jesús resucita,
ahí le arranca las llaves del infierno a quien las tenía, que este era el diablo. O sea que ya no hay autoridad sobre nosotros, sobre esa segunda muerte. Esa es de la cual realmente Jesús nos vino a salvar, de esa segunda muerte, porque le arrancó las llaves de la muerte, ¿verdad?, a quien las tenía. Y por eso es que Él tuvo que descender para poder tomar y darnos una victoria completa. Por eso podemos ver que no hay verdad en el diablo, no hay verdad en él. Y los que son hijos, mire, yo por ahí saqué una lista, porque podemos hablar de que hay como unos 10 hijos de diferentes características, y posiblemente la siguiente semana hable de ellos. Pero hoy quiero hablarles solo acerca de estos de la incredulidad. Cuando le estamos rogando a alguien que crea en Cristo, pero esa persona niega hacerlo, esa persona está manifestando el carácter del diablo. Porque el enemigo, debemos de entender algo, así como Dios opera milagros, habla una palabra a través de siervos, a través de hombres y mujeres de Dios, también el enemigo opera a través de ciertas personas y no permite, no olvide que el enemigo ha cegado el entendimiento de las personas para que no se les revele la verdad del evangelio. Y hoy estamos más que nunca viendo todo esto. Mire qué tremendo es ver, por ejemplo, en un país comunista como en China, qué complicado es para nuestros amados hermanos. Hoy escuchaba una cifra que más o menos hay de 6 a 7 millones de cristianos en China, pero muchos de ellos están siendo perseguidos en este tiempo. Y las pocas iglesias que están ahí, algunas han sido ya destruidas, y los hermanos buscan la forma de congregarse. Mire, porque allá al congregarse, en realidad ponen en riesgo su vida. Mire, aquí, hermanos, tenemos todavía la bendición, y digo todavía porque vienen tiempos peligrosos, vienen tiempos complicados. Por eso es que la iglesia debe estar alerta, atenta a lo que está pasando en el mundo espiritual. No podemos desestimar. Ciertamente el diablo está vencido, el Señor lo venció, pero la pregunta es, ¿por qué está operando de una manera tan grande en el mundo? Porque muchas personas han decidido no creer en Dios. Muchas personas han decidido vivir según sus conceptos, que lo que tienen que es bueno. Mire, solo por dar un ejemplo, en Oriente, en muchos lugares de Oriente, la mujer no tiene voz ni voto. Tan es así que la mandan que se cubra toda la cabeza y solo puede tener los ojos descubiertos. Cuando una persona sale con su esposa o sus esposas, porque allá pueden tener las mujeres que quieran, siempre y cuando las puedan mantener. Las mujeres tienen que comer aparte, no pueden estar junto con los hombres, y para ellos eso está bien. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Que no seamos ásperos con nuestras esposas, amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Entonces vemos que los conceptos que a veces tenemos según la región donde vivimos aparentemente son buenos según la región, pero ¿qué dice Dios? Por eso los estándares que Dios emplea son muy altos, y el único que los pudo cumplir cabalmente y 100% es nuestro Señor Jesucristo. Al igual, amados, esas personas están manifestando el no creer en Jesús, el no creer en la palabra, el no creer en el evangelio. Están demostrando el carácter del diablo, porque él no quiere tener nada que ver con la verdad. Y Jesús lo dice, ¿qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? El bien con el mal. ¿Qué comunión hay? ¿Verdad? Ninguna. No hay nada, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque el enemigo controla a los que son sus hijos y se mueve para que hagan la voluntad de él y resistirse a los propósitos que Dios tiene.
Porque hoy podemos ver en el mundo, en un mundo globalizado, podemos ver que están a favor del aborto. Y Dios es un Dios de vivos. Él está a favor de la vida. Y de hecho la palabra dice que bendición de Jehová o bendición del Señor son los hijos. O sea, los hijos son una gran bendición. Y hoy podemos ver que ya por algunos años han querido realmente erradicar descendencias completas. ¿Cuántos abortos no habrá en el mundo desde que esto se autorizó? Y hablo cuando esto fue legal, más los que se hacen de manera clandestina. Hoy podemos ver que el mundo va completamente en contra de lo que Dios establece. Por eso podemos ver la incredulidad que hoy hay. Incluso, escucha, el enemigo es capaz de mover a muchos de sus hijos a ser gente religiosa. Y lo podemos ver con los fariseos. Ejemplo claro, ahí están los fariseos, gente religiosa que estaba en contra de Jesús, de lo que Jesús iba a hacer. Por ejemplo, hoy podemos ver, y lo vamos a notar un poco más adelante, como hoy a muchos, en algunas corrientes, incluso del cristianismo, del judaísmo, están prohibiendo que coman ciertos alimentos. Si cuando Jesús le dijo a Pedro, cuando vio un lienzo en el cielo, mata y come. Y Jesús, y Pedro, siendo judío, le dice a Jesús: Señor, es que nada inmundo ha entrado en mis labios. Y Jesús le contesta: mira, no llames inmundo a lo que yo ya santifiqué. Sí, ciertamente, en Levítico Dios pone ciertas reglas, y podemos hablar de 613 mandamientos que el Señor mandó. Pero el que incurre en un mandamiento, mira, el que quebranta un mandamiento, quebranta toda la ley. Por lo tanto, por eso vuelvo a insistir, los estándares que Dios emplea son muy altos. Y el único que los puede cumplir es Jesús. Y Él te dice: hoy puedes orar, puedes comer cualquier alimento, solo santifícalo. Solamente ten cuidado que no esté ofrecido a los ídolos. No comas sangre, porque en la sangre está la vida de la persona, o está la vida del animal. Por eso es que podemos ver que cuando tú y yo consumimos algún animalito, tiene que ser desangrado completamente. Pero seamos honestos, muchos de los que estamos hoy aquí no conocemos el origen de esos alimentos. No sabemos si fue ofrecido a algún ídolo. Eso tú y yo no lo sabemos. No sabemos si ese animal fue ahogado en lugar de que fuera degollado para ser desangrado. Pero lo que sí podemos hacer es que cada vez que vayamos a consumir un alimento, oremos y consagremos ese alimento. Pero bueno, vamos a seguir más adelante. Pero hay gente muy religiosa, ¿verdad? Que mire, la gente religiosa se enfoca solo en ver los errores y señalar los errores y juzgar y criticar, porque a eso se dedicaban los fariseos. Señalaban a los discípulos de Jesús: mira, están comiendo y no les dices nada, tienen las manos sucias. Y Jesús les dice: mire, no hace daño lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Eso es lo que verdaderamente contamina al hombre. ¿Cuántas veces tal vez cuidamos el ser tan religiosos, pero a veces con nuestros labios estamos lastimando, con nuestros labios estamos ofendiendo, con nuestros labios estamos maldiciendo? No seamos religiosos. Dios aborrece el religiosismo. Él quiere que tú y yo haya en ti y en mí una verdadera comunión con Él, una verdadera relación con Él. El ser religioso, mire, eso no significa que esté cerca de Dios. Cuando hay gente que me dice: mire, es que yo paso 10, 12 horas orando, digo: wow, gloria a Dios, qué bendición. Y la pregunta es: ¿qué le dijo Dios? ¿O solo fue un monólogo? Porque hemos confundido nuestra devoción, nuestro amor. Y con esto no estoy diciendo que no oremos por tiempo, un buen tiempo. Yo creo que Dios nos va llevando. Y cuando la oración es un diálogo con papá, donde tú le preguntas, Él te contesta, o Él te da instrucciones de qué hacer, cómo hacerlo.
Mucha gente va a la iglesia y dice creer en Dios, pero todavía están en el campo del enemigo. Pablo declaró que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por lo tanto, no es de sorprenderse, porque también hay ministros que se disfrazan como ministros de justicia. ¿En cuántos lugares no habrá gente que realmente no se está dejando llevar por Dios? Mire, 2 de Corintios capítulo 11, versículos 14 y 15. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14 y 15. Dice, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores, escuche, los servidores de Satanás, que el Señor los reprenda, también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No olvidemos que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y no olvidemos que con la vara que midas serás medido. Por eso, como siervos de Dios, debemos de tener mucho cuidado de no usar el evangelio para beneficios personales, beneficios propios. Aquí lo importante es que el nombre de Dios siempre sea honrado y sea glorificado. Porque si el enemigo se disfraza, imagínense, sus servidores también van a engañar. Al hacer una copia, ¿verdad? Mire, yo le quiero preguntar, hay gente que se dedica a falsificar billetes, monedas, y no solo en México, yo creo que en gran parte del mundo, y es gente profesional, y tan es así que muchos tal vez hemos sido engañados. Tal vez, mire, a mí yo recuerdo en cierta ocasión yendo al mismo banco, del cajero automático del banco, me salieron billetes falsos. A veces cambiando cheques de caja, me llegó a tocar 1 o 2 veces billetes falsos. Porque es difícil distinguir cuando un billete es falso de uno verdadero. Es aquí donde entra el discernimiento de Dios, para poder discernir lo que es verdadero de lo que es una copia, de lo que es una falsificación. Porque el enemigo, él no es creativo, él es un imitador. Es como decir, ¿verdad? Usted va y se compra unos tenis de marca Nike o Adidas o Puma, pero también ahí están los falsos, ¿verdad? Que aparentemente son iguales, pero son de muy mala y pésima calidad. Pues es algo similar. Si nosotros no tenemos el discernimiento que nos tiene que dar el Espíritu Santo, difícilmente podemos distinguir de lo que es verdadero, de lo que es genuino, a lo que es una imitación. Y no olvidemos que si es posible, dice, ¿verdad? Y que no es de extrañar, dice, que Satanás se disfrace como ángel de luz. Y eso puede traer confusión para muchos. Así que tengamos cuidado. La mayoría de las personas hoy no son capaces de distinguir lo que les decía entre un dinero verdadero y entre una falsificación de manera profesional. Nosotros tenemos que saber hoy que el reino espiritual, que el plan de Satanás es hacer que sus propósitos parezcan propósitos de Dios. Yo por eso digo, tengamos mucho cuidado. Cuando usted va a buscar trabajo, pídale a Dios dirección, y yo declaro que Él hará resplandecer tu rostro y te dará gracia. Pero escucha, Él no te va a dar un trabajo para que tú te alejes de Él, para que tú te pierdas. Entonces a veces el enemigo, conociendo nuestra necesidad, pone ahí el trabajo, ¿verdad? Pero para que no escuches la palabra, para que ya no te entregues a Dios, para que pongas de pretexto, ahora en el tiempo que tenemos de oración, para que ponga de pretexto y no te conectes a orar, sino que mejor estés haciendo otras cosas, pues porque Dios
Las bendiciones que Dios da no añaden tristeza con ellas, sino que es de gran bendición cuando Él viene. Pero el enemigo es experto en pretender que viene de Dios y la gente cree. Por eso qué importante es orar, qué importante es tener una comunión, una relación con Dios para poder discernir lo que es verdadero a lo que es una imitación. Y no olvidemos que en estos tiempos, y no se sorprenda y escuche lo que le voy a decir, no olvide que un poder que se le ha dado al falso profeta es hacer milagros, donde la gente, aún la incrédula, cuando los vea va a creer, pero no olvide que puede ser un poder engañoso. Hay que alcanzar a distinguir cuando un milagro viene de parte de Dios y cuando no viene, porque el diablo, que el Señor le reprenda, también hace milagros, pero lo que nunca dice es que Él se las va a cobrar. Por eso es que en el reino espiritual, el plan de Satanás es hacer sus propósitos y que parezcan propósitos de Dios. Si una persona no sabe cómo detectar el engaño, caerá en el engaño y en los trucos del enemigo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Y se lo quiero leer primeramente en la versión de las Américas y después en la versión traducción lenguaje actual. Dice: y si todavía nuestro evangelio está velado, para que los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Ahora quiero leerle los mismos versículos en la versión traducción lenguaje actual. Los únicos que no pueden entender la buena noticia que anunciamos son los que no se salvarán. La buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo, y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Ese mensaje brilla como la luz, pero los que no creen no pueden verla, porque Satanás no los deja. O sea, Él ha puesto una venda, les ha cegado el entendimiento, donde usted y yo les podemos hablar del evangelio y no creen. Ahora yo le pido al Señor que nos dé ese discernimiento, y mire, aquí el Señor nos da la clave. La clave es orar para que Dios quite la incredulidad de las personas, que oremos para que Dios nos ayude a quitar la incredulidad, tal vez de nuestro vecino, de nuestro hermano, de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestro cónyuge, ¿verdad? Que Dios quite esa incredulidad de su corazón, para que entonces ese velo que le estaba cegando el entendimiento pueda caer y le pueda revelar, como dice aquí, la luz, ¿verdad? Que brilla como una luz, porque el mensaje del evangelio es como esa luz que brilla. Porque Satanás solo puede engañar a los que son incrédulos y les hace creer que ellos están bien. A ver, pregúntale a su vecino: oye, ¿cómo estás hoy? Vamos, dígale, ¿cómo te encuentras hoy? Y seguro la respuesta es bien, gloria a Dios. Y le va a decir que están bien rumbo al camino del cielo, cuando en realidad no lo están, porque Él ha cegado las verdades del evangelio. Hoy para muchos los matrimonios igualitarios están bien. Hoy para muchos el aborto es correcto. Hoy para muchos el vivir en unión libre es correcto. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Verdad que dice todo lo contrario? Entonces, cuando el evangelio es presentado a los que Satanás ha cegado, no son capaces de ver la verdad. Esto es porque debemos orarle, desea con diligencia, para que Dios abra los ojos de aquellos que están cegados. Mire, usted recuerda cuando estaba Eliseo y lo estaban persiguiendo,
y él solo iba con su criado. Pero el criado, mire, Eliseo estaba dormido plácidamente. A él nada le preocupaba porque él sabía la posición que tenía. Él sabía perfectamente quién era delante de Dios. Y él sabía que el propósito de Dios todavía no se cumplía en su vida. Y así como estaba rodeado de un ejército enemigo, por eso es que su criado, el siervo, estaba temeroso, no sabía qué hacer. Es Eliseo, Eliseo, mira que estamos rodeados, nos van a matar. Y Eliseo se levanta y solo dice: Padre, ábrele los ojos a este. Y cuando le fueron abiertos los ojos al criado, pudo ver ejército celestial con carros de fuego, ángeles amados que están a favor nuestro. Señor, ábrele los ojos a tu pueblo, abre nuestros ojos, Señor, que podamos ver que son manos que están con nosotros, que aquellos que están en el mundo, Señor, que eres más grande tú, Señor, que aquello que está en el mundo, y que tú estás con nosotros, Señor. Gloria a Dios. Porque solo el poder sobrenatural del Espíritu Santo es el que puede quitar ese velo. Cuando usted y yo se nos fue revelada esa verdad, cayó ese velo y pudimos decir: Señor Jesús, yo te necesito. Señor Jesús, yo necesito de ti. Porque estaba muerto en mis pecados, en mis deleites, en mis placeres. Pero hoy yo te necesito. Pero fue la obra del Espíritu Santo. No vas a ser tú ni voy a ser yo. Esa es obra del Espíritu Santo. Pero lo que Él quiere es que usted y yo oremos con entendimiento, con discernimiento, para que Dios toque el corazón de esa gente incrédula, que pueda revelarse el Evangelio de Cristo a sus vidas. Siguiente punto, otra forma en la que opera. Él es el promotor de una falsa adoración. No olvide que él estaba en un lugar de privilegio, como lo vimos al inicio de estos estudios en Isaías 14 y Ezequiel 28. Él estaba a cargo de la adoración en el cielo. Era el director de la alabanza ahí. Hoy, a través, incluso lo tengo que decir, de alguna música cristiana, según le están dando la adoración a Dios, pero no es a Dios. Y lo digo con mucho respeto, porque Juan dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Perdónenme, no podemos decir que cierto tipo de música, cierto tipo de tendencia a la moda que hoy hay, solo le cambian la letra y le ponen letra cristiana y dicen que ya es música cristiana. No, amado, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Porque Satanás participa activamente en la promoción de una falsa adoración, porque él buscó para sí la adoración en el cielo. Por eso es que fue capaz de engañar a 1/3 de los ángeles celestiales, ¿verdad? Y para que lo adoraran a él. Y aunque no lo crea, Satanás no es antirreligión. De hecho, él está a favor de la religión, porque la religión viene de ligar. Alguien que está ligado a algo, y usted conoce gente que dice, y te dice: no, es que yo no quiero dejar mi religión, yo no quiero soltar eso porque me lo enseñaron desde niño. Pero es que Dios no te está llamando a que vivas una religión, Dios te está llamando a que vivas una verdadera comunión con Él. No una religión, sino una comunión, una relación personal con Él. Esto es a través de Jesús. Pero el enemigo busca esa falsa adoración. Hay gente que cree que cuando hace determinadas cosas, eso le está agradando a Dios, amado. Es como aquella gente que dice: bueno, es que tienes que guardar el sábado porque el sábado es de Dios. Yo diría, todos los días son de Dios. Mire, yo que trabajé con algunas personas judías, eran tremendos. Eso sí,
El viernes, el atardecer, cuando empieza el Sabbat, hermano, muy disciplinados, pero mire, nada más terminaba el Sabbat, amados, olvídese. Lo más importante es que usted y yo aprendamos a adorar a Dios todos los días de nuestra vida, no solo el sábado, el domingo, lunes, el día que sea. Todos los días son de Dios y para Él son todos los días. Porque Él siempre ha querido llevar una falsa adoración, excepto por el cristiano bíblico, por el Hijo de Dios genuino. Satanás es el fundador de todas las religiones del mundo. Si usted ve Génesis capítulo 11 y lo estudia en casa, empieza a ver, empieza usted a notar ahí que se levanta un hombre llamado Nimrod. Y escucha, Nimrod significa rebelde. Fue el que fundó la Torre de Babel. Y dice la palabra, y por lo menos así lo menciona, dice que es el primer hombre que se opuso a Dios. O sea, vemos a un hombre con unas características y con un carácter como el de Satanás. Y casualmente de Babel, porque cuando ellos querían construir esta torre, no solo era un centro de adoración, sino era un centro también político, religioso, o sea, estaba todo junto, ¿verdad? Y de ahí se desprenden todas las religiones que actualmente hay en el mundo. Escucha, religiones, y lo digo con mucho respeto, porque yo sé que dentro de esas religiones hay gente que tiene una fe genuina para con Dios. Pero le pedimos a Dios que toque el corazón de esas personas que tienen una fe genuina para el Señor. Porque Jesús no vino a establecer una religión. Porque aunque el cristianismo, porque hoy resulta que en las encuestas, por lo menos en México, no sé en otros países, pero en México, cuando hacen las encuestas, cuando uno dice, yo soy cristiano, al cristiano le llaman católico. Entonces tenemos que decir que somos evangélicos, ¿verdad? Pero bueno, porque al cristianismo lo han también metido dentro de lo que es una religión, pero el ser cristiano es aquella persona que ha decidido seguir a Jesús, es aquella persona que se va a esforzar en seguir las enseñanzas que dejó el Señor Jesucristo. Entonces nos tenemos que esforzar, porque el enemigo sabe que él puede apartar a las personas de adorar a Dios, al Dios verdadero. Él quiere recibir la adoración para sí, él busca la adoración para sí. Esto es lo que él desea. Entonces vemos que Satanás hace todo lo posible para promover una adoración falsa, cuando lo vimos en Isaías y en Ezequiel 28, porque él quería ser como Dios. Y alguien que se siente como Dios, mire, hoy lamentablemente en muchos lugares, hasta ministros le quieren quitar la gloria a Dios, porque están permitiendo que la gente lo vean casi como un Dios. Amados, si nosotros, el trabajo de nosotros como ministros, es buscar que la gloria y la honra sea para Dios, no para el hombre, es para Dios. Usted y yo, cuando debemos de buscar y darle esa genuina adoración, y sin duda, mire qué interesante, si usted ve todas las culturas en diferentes partes del mundo, por eso decía que en Génesis 11 de ahí se derivan todas las religiones. Había un culto al dios sol, a la dios luna, a la agricultura, a la lluvia, ¿verdad? A todo esto, a diferentes deidades. Y qué interesante es ver cómo culturas que parecía que no tenían nada que ver una con otra, porque en aquel tiempo no había lo que hoy tenemos, amado, que hoy a través de estar predicando aquí puedo estar predicando, puede estar viendo el otro lado del mundo sin ningún problema.
En aquel tiempo no. ¿Cómo era posible que se pudieran comunicar? Eso tiene una razón simple y lo vamos a ver. Entonces, amado, no es de extrañar que quiere que la gente le adore a Él y no a Dios. Entonces, cuando las personas le están rindiendo culto, adoración a diferentes ídolos, no se la están dando a Dios, porque claramente la Escritura dice que detrás de cada ídolo hay un demonio. Primera de Corintios capítulo 10, versículos del 19 al 20. Primera de Corintios capítulo 10, versículos del 19 al 20. Dice: eso no quiere decir que yo reconozca algún valor en los ídolos que otros pueblos adoran, o en los alimentos que les ofrecen. Cuando los que no creen en Cristo ofrecen algo, se lo están dando a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan nada que ver con los demonios. Mire aquí Pablo exhortando a la iglesia de Corinto. Lo vuelvo a repetir, Primera de Corintios capítulo 10, versículos del 19 al 20. Eso no quiere decir que yo reconozca algún valor en los ídolos que otros pueblos adoran, o en los alimentos que les ofrecen. Cuando los que no creen en Cristo están ofreciendo algo, se lo dan a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan nada que ver con los demonios. Entonces aquí claramente Pablo está haciendo alusión a eso, porque Corinto vivía en una sociedad plagada, saturada de idolatría pagana, y la mayoría de las personas en esa sociedad romana de la época adoraban a los ídolos y ellos los consideraban como dioses. Pero Pablo, sin embargo, muestra que realmente a quién estaban adorando. Ya lo vimos. Pablo sabía que los ídolos no eran dioses reales. Eran solo imágenes talladas de madera, piedra, oro, bronce y nada más. Pero cuando la gente estaba rindiendo adoración a esos ídolos a través de llevarles ofrendas, alimentos, o culto, ¿verdad? O como dicen, o reverencia, se lo estaban haciendo a los demonios que están detrás de esos ídolos. Es por eso que los hijos de Dios no debemos tener cuidado de no presentar una adoración falsa. Las personas involucradas en estas actividades están realmente adorando a los demonios y no a Dios. Pablo también dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No puedes. O sea, en otras palabras, una persona no puede rendir adoración a Dios y después a otra cosa. Tengamos mucho cuidado con eso. ¿Cuál es la mejor herramienta que el enemigo tiene? Y mire que ya le mencioné 4 o 5. Es la falsa enseñanza. Porque algo que promueve grandemente el enemigo es una falsa enseñanza. Promueve su causa a través de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas. Y mire lo que dice Primera de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 5, por favor. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 5. Escucha. Pero el Espíritu dice claramente: en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Escucha, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios, vamos, repita conmigo, todo lo creado por Dios es bueno.
y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Mire qué hermosa enseñanza. Hoy sin duda estamos viviendo estos últimos tiempos donde espíritus engañadores están saliendo y doctrina de demonios, ¿verdad? Que prohíben casarse, otros prohíben que que consumas ciertos alimentos. Mire, yo le quisiera poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a pensar que estamos en la sierra de San Luis Potosí y que por algún motivo ya no pudimos regresar. Y lo único que tenemos para comer ese día es un puerquito. Tal vez la gente religiosa se va a morir de hambre, porque va a decir, no, nada inmundo. Entonces, bueno, aquí claramente dice, todo lo que Dios creó es bueno. Lo que Él ha creado, lo que Él creó es bueno. Y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Entonces, claro que si yo le digo, hermano, si todos los días usted come carnita de puerco, pues le va a hacer daño. Es muy rica la carne, pero hay que comerla de vez en cuando, porque el exceso, como en todos los casos, también hace daño. Pablo dijo que los falsos maestros eran mentirosos, hipócritas, que incitaban a la gente a seguir a espíritus engañadores. Satanás engaña a las personas ofreciendo una hábil imitación de lo real. ¿Qué fue lo que hizo? Y volvemos al tema del Edén. Con que Dios ha dicho, mira, lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas como Él. Vamos, amados, si la Biblia es clara, si el anhelo del corazón de Dios es que tú y yo alcancemos la estatura del varón perfecto. O sea, que cada día nos parezcamos más a Él. Pero no en la forma que Satanás la estaba ofreciendo, sino que tú y yo tenemos que empezarnos a esforzar para vivir una vida santa, una vida en integridad, en rectitud delante de Él, conforme a el Señor lo ha establecido, no conforme a nuestros parámetros, amados hermanos. Pero los falsos maestros daban normas estrictas, como prohibir al pueblo que se casara. ¿Qué pasa si empezamos a prohibir que la gente se case? Mire, Pablo decía, le daba ejemplo a los jóvenes, les decía, jóvenes, yo les digo, quédense como yo. Pablo era soltero. Pablo, Dios le dio el don de la abstinencia. Escucha, don de la abstinencia. Dios se la dio. Al igual que a Daniel. Daniel, desde que fue llevado a Babilonia, que fue cautivo, fue muy jovencito. Pero Dios depositó en él el don de abstinencia. Pero imagínense que empecemos a prohibir que se casen. ¿Sabe qué va a ocurrir? Va a haber fornicación, va a haber adulterio, y peor, sabemos de algunos casos lamentables, y que por más que los quieran ocultar y tapar, la verdad siempre saldrá a la luz. Casos de pederastía, de abuso sexual, inmoralidad sexual de todo tipo. Si la sexualidad es algo tan hermoso que Dios dio al ser humano, y es un don para poder procrear, para poder a través de eso dar Dios vida, cuando uno empieza a multiplicarse. De hecho, fue la orden que Dios le dio a los primeros hombres y después a Adán y a Eva: ir y multiplicarse, procrear, multiplicar, llenar la tierra. Pero todo tiene que ser en el tiempo correcto y en el orden de Dios, no adelantarse a los tiempos. Pero los falsos maestros indican que no se tienen que casar, o peor aún, que te dicen que no comas ciertos alimentos. Si bíblicamente ahí está, cuando Jesús le dijo a Pedro: mata y come, Pedro, mata y come. Y seguro le mostró varios animalitos que
que en Levítico la ley decía que no los podían comer, pero algo que se nos ha olvidado. Jesús vino a hacer un nuevo pacto con nosotros. Mire, y le voy a poner un ejemplo muy práctico. En México se firmó hace año y medio el Tratado de Libre Comercio, el famoso TEMEC. Significa que hay nuevas reglas en este Tratado de Libre Comercio ahora llamado TEMEC. O sea que el antiguo pacto que habían hecho, o el antiguo acuerdo o convenio, ya no tiene validez. Ahora el que tiene validez es el TEMEC, ya no el Tratado de Libre Comercio, que por ahí salió con Salinas de Gortari, por ahí en el 93, si mal no recuerdo. Pero bueno, el tema es que Dios a través de Jesús nos vino a hacer con nosotros un nuevo pacto. Y lo dice el Señor Jesús cuando está instituyendo la Santa Cena, 1 Corintios 11:23, ¿verdad? Y Pablo dice ahí, y este es el nuevo pacto en mi sangre. Y todas las veces que la practiquéis, ¿verdad? La muerte y la llegada del Señor es la que estamos anunciando cada vez que la practiquemos. Es el nuevo pacto que nos ha dejado. Por eso, amado, hoy usted y yo tenemos que vivir en ese nuevo pacto que es Jesús. Y con esto no estoy diciendo que no hagamos caso de la ley. No, la ley, la palabra de Dios va de la mano con el Nuevo Testamento. Va de la mano, no podemos quitar una de la otra, como en algunos lugares hacen. Solo toman una parte y la otra no. Y lo vimos en el candelabro de oro. En el candelabro de oro, todas las figuras que vienen en esos 7 brazos, 3 de un lado, 3 del otro, y el central, podemos ver en esas figuras del almendro, la flor y el bulbo y el cáliz. Podemos ver ahí el alfabeto hebreo, que son 22 letras. Y también podemos ver de un lado 37, 39 y 27 libros del Nuevo Testamento. 39 del Antiguo y 27 del Nuevo. En el candelabro de oro que está en el tabernáculo, que Dios le dio a Moisés para que lo hiciera, ahí está. ¿Por qué la palabra o la Biblia tiene que tener 66 libros? Ahí está. Pero bueno, pero los falsos maestros daban normas muy estrictas. Esto lo hacía parecer autodisciplinados y justos. Su disciplina estricta para el cuerpo, sin embargo, no podía quitar el pecado. No nos podemos dejar impresionar por las credenciales o la vida de un supuesto maestro, sino que debemos, mirar las enseñanzas sobre Cristo. Sus conclusiones acerca de Cristo muestran la fuente de su mensaje. Miren, los fariseos decían amar a Dios, pero solo era de labios. Por eso Jesús decía, si su corazón está lejos de mí. Y vemos que Pablo, a diferencia de esos falsos maestros, afirma que todo lo que Dios creó es bueno. Y lo puede ver en Génesis 1. Pidamos su bendición sobre nuestros dones creados que nos dan placer y agradezcamos por ellos. Pero esto no quiere decir, le decía, que abusemos de todos esos dones. Por ejemplo, es un deleite comer, pero ¿qué pasa si comemos de más? Eso se llama gula, y olvídese de la gula, el problema de salud que usted va a generar en su cuerpo. Yo le doy un ejemplo, me gusta poner muchos ejemplos. ¿Qué pasaría si usted se hiciera el propósito de por un mes estar comiendo puras hamburguesas, papas fritas y soda y refresco? ¿Qué cree que va a pasar? Indudable, ¿verdad? El abuso del don del amor da origen a la lujuria, al abuso al respeto por el don de la vida, da origen a los homicidios. En lugar de abusar
Debemos disfrutar esos dones, usándolos para servir y para honrar a Dios. Démosle gracias a Dios por las cosas buenas que Él nos ha dado. Y usémosla para complacer a Dios. La falsa enseñanza no es inofensiva, amado, es muy grave. Pablo dice que los demonios están detrás de estas doctrinas que no se alinean con la palabra de Dios. Miren, aquí en México, los aztecas, los mayas, hacían sacrificios humanos. Y en algunos casos, no solo se comían el corazón, sino bebían la sangre. Y esos son actos satánicos. Y yo pregunto, ¿quién se los enseñó? ¿En cuántas culturas que conocemos hacían determinadas prácticas? Y quiero decirle que hoy día, en muchos lugares, lo siguen practicando. Veamos si el mensaje realmente se está alineando a la palabra. Porque uno de los grandes propósitos del enemigo es engañar a las personas. Y la mejor manera de hacerlo es promoviendo una doctrina que no está de acuerdo con la Escritura. He ahí la importancia, amados, que usted y yo escudriñemos la palabra. Si yo el mensaje que hoy le estoy dando, en lo que estamos estudiando hoy, no tiene un sustento de una base bíblica, perdóneme, no lo tome. Pero si está, reflexione en él antes de emitir un juicio, antes de emitir un comentario negativo. Primero pídale al Espíritu Santo y escudriñe. Por eso siempre que hablamos o siempre que predicamos, siempre que damos un mensaje, una enseñanza, damos nosotros, ¿verdad?, sustentos bíblicos. Quiero ir terminando. Pero ¿cómo promueven los demonios la falsa doctrina? Los demonios son en realidad muy inteligentes en la manera de promover falsas doctrinas. Muy rara vez promueven una doctrina que obviamente está mal, porque la mayoría de las personas no caerían en la trampa. Mire, yo le quiero preguntar, y retomando lo de las culturas que conocemos ahí, porque ahí están las pirámides, ahí están las escrituras, ¿quién les enseñó a ellos? Porque hoy día hay muchas arquitecturas antiguas que ni la ciencia con la tecnología que hoy tiene se explica el cómo las pudieron construir. Reflexiónenlo. Hay que recordar que los demonios conocen más de la palabra que usted y que nosotros, y que son capaces de utilizarla con fines engañosos. Y mire, vamos a ver, solo quiero ver dos pasajes donde vemos que estos seres tienen cierto conocimiento, cierta sabiduría, más bien conocimiento, no sabiduría, conocimiento, porque la sabiduría es saber aplicar el conocimiento. Marcos 1, 23, 24. Marcos 1, 23, 24. Dice, y he aquí, estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar, diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Escuchen, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios inmediatamente sabían quién era Jesús. Inmediatamente lo detectaron, que era el Hijo del Dios Altísimo. Pero ¿por qué Marcos dejó esto aquí? Porque estaba estableciendo las credenciales que Jesús tenía, mostrando que hasta el mundo y el reino de las tinieblas lo reconocía a él como el Mesías. Por eso algunos le llegan a decir, todavía no es nuestro tiempo. Ahora, Hechos 16, 17, un texto muy conocido. Usted sabe que cuando Pablo y Silas llegaron a un lugar, una mujer con espíritu de adivinación venía gritando detrás de ellos, ¿verdad? Y decía esto en Hechos 16, 17. Está siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos proclaman el camino de la salvación. ¿Por qué decía esto ese espíritu? Porque lo sabía.
porque sabía quién era Pablo, porque sabía quién eran los que estaban junto con Pablo. Y Santiago también hace una referencia, que los demonios también creen, ellos tiemblan. Entonces vemos que también entonces los demonios conocen la doctrina y conocen lo que es una sana doctrina. Ellos la pueden reconocer, pero también son expertos en tomar la verdad y mezclarla con el error y a crear una falsa doctrina. Mire, es impresionante. Las grandes sectas que hay en el mundo hoy están siendo, y muchos de ellos salieron del cristianismo y se transgiversó la palabra. Y no recuerde lo que dice Apocalipsis al final del libro: hay de aquel que le añade o que le quite una tilde a este libro, hay de aquel, porque vendrán todas las plagas que de este libro vendrán sobre tal persona. Así que tengamos mucho cuidado. No olvide que un poco de levadura leuda toda la masa. Todo lo que se necesita es un pequeño error y arruinamos toda la verdad. Satanás sabe que los cristianos, muchos, no conocen la palabra y son susceptibles a mezclar el error con la verdad. Por eso vemos que algunos critican, alegan, señalan. Perdón, hermanos, no han entendido que Dios no nos puso para eso. La palabra no es para debatirla, sí enseñar una sana doctrina. Y creo que se vale decir: pastor, me permite hacer un comentario. Mire, la palabra de Dios enseña esto en lugar de esto. Se vale, pero hay que hacerlo siempre con respeto, ya que la palabra de Dios no es para juzgar, no es para señalar, no es para derribar, sino es para edificar nuestras vidas. Por eso, amado, dígale que tiene a un lado: tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que conocer la escritura y escudriñarla. Porque hay muchos falsos maestros en este tiempo. Y quiero terminar con esto, amados hermanos. Los demonios promueven falsas doctrinas a través de falsos maestros. Y los falsos maestros son los maestros que dicen hablar en el nombre de Dios, pero en realidad están promoviendo doctrinas de demonios. Por eso es importante que conozcamos la escritura. Por eso para mí es importante que usted todos los días se esfuerce en estudiar la palabra a través del devocional que ponemos en la página, para que usted y yo podamos ser edificados a través de ella. Amén. La verdadera enseñanza bíblica está de acuerdo a la palabra de Dios. Una persona puede reclamar, decir la verdad, pero si lo que dice no se alinea con la palabra de Dios, perdónenme, es un falso maestro, es una falsa enseñanza. Así que en esta hora, amados, digámosle al Señor que nos ayude y que a través de tu Santo Espíritu nos guíe, nos enseñe, nos revele la verdad. Y que hoy vemos que el mundo está engañado, vemos que la mayoría del mundo está viviendo como cree que es correcto, pero no como Dios pide que vivamos. Así que hoy entreguemos nuestro corazón al Señor y pidamos dirección a través de su Santo Espíritu. Amado Dios, en esta hora, Señor, te queremos dar gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos das la instrucción de que no debemos ignorar cómo opera, cómo trabaja, cómo maquina el enemigo, Señor. Y sé que hay muchas cosas más que pudimos hablar el día de hoy, Señor, porque sabemos que a través de la música, a través de las películas, a través de muchas cosas el enemigo está entrando, operando y destruyendo a las familias, Señor. Pero creemos, Señor, que tú a través de tu Santo Espíritu nos has de guiar, nos has de enseñar y nos has de revelar, Señor, lo que el enemigo está operando. Hoy, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, yo te ruego que tú seas en nuestra vida, Señor. Que tú nos perdones si por algún motivo nos hemos estado desviando de la sana doctrina, Señor. Si aún los demonios reconocen la sana doctrina,
si aún el enemigo reconoce el poder que hay en ti, Señor. Te ruego en el nombre poderoso de Jesús, que tú vengas hablando a nuestro corazón, a nuestra alma, Señor. Que tú nos ayudes para poder descubrir los engaños del enemigo, Señor. Y que hoy le decimos que nuestra vida no va a poder prosperar, porque en mi corazón y en mi vida reina Jesús. Y yo soy un hombre temeroso de Dios y que me esforzaré en escudriñar la Escritura para no ser engañado. Recordando que una verdad a medias o un error mezclado con la verdad es una mentira y es un engaño, Señor. Ayúdanos y líbranos de toda falsa enseñanza, Señor. Gracias te damos por tu palabra, por tu presencia en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gusto, un privilegio. Y solo para recordarles, el día domingo estaré predicando desde la iglesia. No va a haber gente, solo estaré yo con mi familia ahí para predicar y para poder hacer entrega de las primicias de los hermanos que se anotaron. Que Dios les bendiga grandemente. Les amamos, les extrañamos y hasta la próxima. Bendiciones.